Bueno, eh, les quiero contar un poquito. Eh, Antes de que pasara todo este desastre, vino Cecilia Asís de Fresenius, Cesenius Cavi para presentarme el producto, para hablarnos de las bondades y de las cosas que hacen. Y bueno, y realmente me resultó sumamente interesante todo lo que ella nos contaba, y entonces es ahí donde otra vez estoy sola, así que ténganme paciencia, porque están con Anita que no saben si tiene o no tiene COVID, pobre chica, y la tienen ahí dando vuelta, bueno, porque le duele la garganta y no sé qué. Ahora estamos en esto. Entonces resulta que me puse a investigar también, aparte de lo que me dijo Ceci, me convenció mucho. Es un grupo que hace muy poquito que está acá en Argentina, pero es una familia prácticamente de adelantados, porque yo les contaba a ellas que estaba leyendo la historia de la familia y resulta que cuentan que hay una farmacia en el año 1462, quiere decir que acá Colón todavía no había llegado, chicos, y en Alemania, en Frankfurt, ya había una farmacia que se llamaba Hirsch y que ya se había hecho famosa, y que es así que después, en el siglo XVIII, el primer Fresenius, que fue Edward, fue el que empezó toda la tradición esta, no solamente de ser farmacéutico, sino también de ser un adelantado en todo lo que sea productos para la salud y cosas para la salud. Hasta llegaron a hacer todo un equipamiento para diálisis. O sea que desde el año 1912 hasta hace poco que llegaron aquí hace 3 años que llegaron, pero estábamos diciendo recién con Silvina, con Lucía y con Cecilia, que ya los van a dar luego, que fue en el año 1975, cuando y sacaron la primera dieta hormonal, la dieta, perdón, enteral. O sea que fíjense toda la historia que tiene esta familia, es una cosa increíble. Y después aparte, me pareció una charla realmente importante que la tengamos de vez en cuando, porque de toda la vida nosotros como profesionales sabemos que el riesgo a la desnutrición es lo peor que nos puede pasar. Lo vemos en toda la gente que empobrecida, y lo vemos también, ya dejando de lado eso que sería la parte económica, eso no interesa, no nos vamos a meter en eso, sí nos vamos a meter en lo que es una persona que está desnutrida, por ejemplo, por causas de alguna enfermedad, y entonces necesita reconstituir nuevamente lo que ese cuerpo solo no puede. Y ahí necesita todo tipo de atención médica, y ahí también es donde nace, al haber esta alteración y este impedimento de muchas a veces funciones que son vitales y que impiden que se pueda desarrollar una nutrición como corresponde y que se vayan desnutriendo, es donde nace lo que se llama alimentación enteral y parenteral. Así que bueno, para eso está invitado hoy el laboratorio. Cecilia Asís es su trade marketing, y le voy a pasar a ella para que nos hable un poquito y nos presente a nuestras encantadoras nutricionistas, que son hoy las que nos van a hablar un poquito y nos van a llevar adelante con respecto a este producto y con respecto más que nada a la desnutrición, que es lo que nos interesa.
bienvenida Cecilia, bienvenida Silvina, bienvenida Lucía. Muchísimas gracias a las tres por estar. Silvina, miren qué bien que se ve, está desde Rosario. Así que miren qué buena transmisión que tenemos. Bienvenida Ceci. Buenas noches, ¿cómo están? Espero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Y bueno, obviamente Silvia Vigiola por darnos la oportunidad que ya desde el año pasado que veníamos tratando de encontrarnos y bueno, se dio esta situación, pero lo logramos, eso es lo importante. Y también a todas las autoridades del colegio por hacer posible este encuentro, ¿sí? Bueno, la idea de la charla es hablar un poquito acerca de los usos de los suplementos nutricionales basados en la evidencia, con la licenciada Silvina Salinas, que va a hablar sobre una parte del tema, y la licenciada Lucía Sánchez. Y después les voy a nombrar un poquito acerca de los productos donde están disponibles en qué droguerías, como cierre final. ¿Sí? Silvina Salinas, te doy el tiempo. Bueno, muchas gracias. Para Silvi, yo pensé que iba a decir algo más de ti. Sí, no, yo pensé, vamos a yo que tengo que arreglar esto. A ver quién tiene que arreglar. La licenciada Silvina Salinas, nutricionista, estudió en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, es experta en soporte nutricional en la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral y es gerente de productos de nutrición enteral Fresenius Kabi S.A. Y Lucía, que va a hablar luego y que la presentarán luego, ya lo digo, estudió en la Universidad de El Salvador, licenciada en nutrición, posgrado en obesidad en la Universidad Favaloro, posgrado en nutrición, gastronomía y salud, también en la Sociedad Argentina de Nutrición, es ejecutiva de ventas, nutrición integral, retail pharma, del laboratorio Fresenius Kabi. Ahí está, yo ya dije lo que tenía copiado también. Adelante, Silvi. Bueno, muy bien, buenas noches. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la presentación. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con esta primera parte de este encuentro. A ver, ustedes me dirán si se ve bien, me confirman. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahora tenés que agrandarlo, Sil, por favor. Ahí estamos. Está perfecto. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera parte. Como decía muy bien en la introducción, es importante el manejo o comprender o tener algunos conceptos generales de lo referido a la suplementación nutricional oral, específicamente porque, bueno, el número de pacientes desnutridos o en riesgo nutricional va creciendo, la prevalencia es alta, entonces, bueno, vamos a ver cuál es el contexto en donde podemos de alguna manera implementar esta terapia nutricional, ¿sí? Vamos a ver algunos conceptos generales sobre definición, tipos, indicaciones de los suplementos y específicamente algunos datos científicos que de alguna manera avalan o acompañan el uso y la indicación de estos suplementos nutricionales orales. Y la segunda parte de la charla a cargo de la licenciada Lucía Sánchez Franco, básicamente para contarles el portfolio de nuestra línea. Lo que les contaba, entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué de alguna manera tenemos que pensar en esta modalidad de intervención nutricional a través de los suplementos nutricionales orales? Bueno, la desnutrición es un problema que es muy grave en todo el mundo, ¿sí? No hace distinción si es país en vías de desarrollo, desarrollado, digamos, afecta a distintos grupos etarios, y la prevalencia puede o la podemos ubicar entre el 20 al 50%, ¿sí? Es un rango que es muy, muy amplio, pero porque también eso deriva de que no hay criterios unificados para evaluar la prevalencia, entonces, bueno, hay datos que por ahí no son muy comparables. Lo que sí está claro que
En Europa se estima que 33 millones de personas están en riesgo de malnutrición. Pero nosotros tenemos en nuestro país datos concretos realizados por la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral, que en su sigla es AANEP, que en el año 99 hicieron un estudio multicéntrico aquí en nuestro país, en donde evaluaron la prevalencia de malnutrición en el ámbito hospitalario. ¿Esto qué quiere decir? Conocer cómo ingresaban los pacientes en el hospital, ¿sí? O en internación, ¿sí? Privado o público. Para el año 99 se encontró que un 47% de los pacientes que ingresaban al ámbito hospitalario estaban en riesgo nutricional o ya algunos presentaban un grado de desnutrición severa. Algo que fue muy alarmante para la fecha, ¿no? Y eran datos muy coincidentes con los reportados en el resto de los países de América Latina. En el año 2014 se replica este estudio, y bueno, como ven, el porcentaje no ha cambiado, entonces estamos hablando de que el 48% de nuestra población al ingreso hospitalario presenta algún grado de malnutrición, ¿sí? O sea que esa es nuestra realidad, son nuestros datos concretos. Las causas de malnutrición son varias. Uno las clasifica a los fines prácticos en 3. Uno que tiene que ver con la disminución de la ingesta, otro que tiene que ver con el aumento de los requerimientos energéticos y otro tiene que ver con la asimilación. Digo, alguna problemática que tenga que ver con la digesto-absorción. Pero un punto importante de las causas tiene que ver con la reducción de la ingesta. ¿Y esto por qué? Porque muchos de los pacientes en el ámbito hospitalario, ¿sí? Casi el 50%, no ingieren la comida completa que reciben, ¿sí? Y en los hogares de ancianos, en los geriátricos, se estima que un 30% come menos de la mitad, por muchos factores, ¿sí? Pueden ser factores propios del paciente, porque estén con un grado de anorexia muy marcado, pueden ser por el hecho mismo de estar internado, puede ser el servicio de la comida, el horario, la presentación, los gustos, digo, hay muchos factores que pueden incidir en la ingesta adecuada de alimentos, pero lo que está claro es que esto ocurre y si estamos frente a un paciente que está con riesgo nutricional es un dato muy importante a tener en cuenta. También es un dato muy importante es que durante la estadía hospitalaria un paciente, si no recibe una adecuada atención nutricional, puede desarrollar malnutrición. Es decir, si vemos el gráfico A, vemos que del total de pacientes que ingresaron no nutridos y tal vez no recibieron una adecuada intervención nutricional, un 10% corre riesgo de desarrollar malnutrición. Y si observamos el gráfico B, podemos ver que aquel paciente que ya entró con algún grado de malnutrición o ya con desnutrición severa, al alta, casi un 72% permanece en ese estado nutricional deteriorado. Para lo cual esto evidencia la importancia de intervenir adecuadamente y oportunamente a los pacientes. El ABC, la suplementación oral, no es que uno indica por indicar, no. Para poder indicar un suplemento oral necesitamos, por un lado, evaluar nutricionalmente un paciente. Digo, conocer si ese paciente perdió peso, identificar dentro de lo que es su composición corporal cuáles son las reservas de masa magra y masa grasa. Tenemos que valorar la ingesta, por eso se los marco, es un punto muy importante. Tenemos que conocer cuánto ese paciente realmente está comiendo. Y por último, hacer un cálculo de requerimientos. Determinado paciente en relación a su estado nutricional necesita tanto aporte de calorías, ¿sí? Calorías, proteínas. Entiendo que el requerimiento se calcula para calorías y para proteínas. Entonces, con estos tres puntos podemos de alguna manera tener un pantallazo para saber si ese paciente requiere o no un suplemento nutricional oral. Lo que está claro es que siempre el abordaje tiene que ser de manera menos agresiva y más fisiológica. Es decir, si el paciente come vía oral, vamos a optimizar la vía oral. Siempre se piensa en que ese paciente mantenga su ingesta oral porque es fisiológico, ¿sí? Pero bueno, puede pasar que esto, de alguna manera, uno preserva la vía oral, podemos enriquecerla, si no alcanzo a cubrir requerimiento, tenemos que empezar a pensar ya sí en un suplemento. Si esto no alcanza, ya empezamos a complejizar los niveles de intervención, ¿sí? Ya sea con nutrición enteral, ya sea a través de sondas u ostomías, y en los casos tal vez de más complejos, pensar en una nutrición parenteral. Lo que está claro es que a medida que complejizamos la intervención, los costos aumentan.
Entonces, ¿qué pasa con el primer paso? Digo, estoy frente a un paciente que come, que está en riesgo nutricional, entonces vamos a enriquecer. Si con eso no alcanza a cubrir requerimientos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y aquí aparecen los suplementos nutricionales orales, ¿sí? Es toda fórmula de composición definida de nutrientes elaboradas para ser administrada vía oral, ¿sí? Punto muy importante, y que tiene por objetivo complementar una dieta oral insuficiente. Entonces, los objetivos, cuando uno piensa en suplementación oral, específicamente es no interferir con la ingesta oral. Digo, si el paciente viene comiendo, bueno, vamos a mantener lo que viene comiendo. El suplemento es un complemento de esa ingesta oral. Tener la composición nutricional adecuada, que sea aceptada a corto, mediano y largo plazo. La idea o el objetivo, el propósito que buscamos con la suplementación oral es conseguir mejorar o mantener el estado nutricional, mejorar los parámetros nutricionales, disminuir la mortalidad, mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, ¿sí? Obviamente que lo que se va a buscar también con esta intervención es que en algún momento ese paciente pueda reanudar una ingesta oral normal de manera adecuada, ¿sí? No es que son eternos los suplementos orales. ¿Qué tipo de suplementos orales podemos encontrar? Bueno, los podemos dividir en dos opciones, específicamente más por la practicidad en la selección. Por un lado, lo que son los suplementos nutricionales orales, estándares, que a su vez pueden ser más o menos calórico, es decir, un suplemento oral estándar puede ser normocalórico o hipercalórico cuando está más concentrado. Puede ser normoproteico o hiperproteico, es decir, que aporta mayor cantidad de proteínas. Puede tener o no tener fibra. Pueden ser de alguna manera de un volumen estándar, que en líneas generales son 200 mililitros, pero también tenemos opciones que son de muy bajo volumen, ¿sí? De menor aporte. Y después tenemos también dentro de la línea estándar de suplementos pensados para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. La línea específica se le llama específica porque ha sido modificado o pensado desde el punto de vista de su composición nutricional para ser adaptado a una patología o situación o condición particular, como por ejemplo diabetes, oncología, algunos que se puedan presentar modificados en el aporte de proteínas y electrolitos, con algunos nutrientes específicos que lo hacen aptos para alguna situación o condición particular. Entonces, ¿cuándo indicamos un suplemento nutricional oral? Bueno, la primera pregunta es si el paciente come, ¿sí? O sea, una vez que lo valoré nutricionalmente, es decir, bueno, este paciente tiene ingesta oral. Y la segunda pregunta tiene que ver con cuánto está comiendo y si eso que come cubre el requerimiento, ¿sí? En base a eso uno puede determinar de que si el paciente come con alimentos el 100%, cubre el 100% de los requerimientos, acompañamos al paciente, le daremos un seguimiento específico a su alimentación. Si come entre el 75 y el 100%, tenemos que pensar tal vez en enriquecer con otros alimentos, ¿no? Uno puede enriquecer preparaciones para tratar de llegar a ese 100%. Ahora, si el paciente come entre el 50 y el 75, ¿sí? Esto quiere decir que si yo calculé determinadas calorías y cuantifico en calorías cuánto ingresa realmente a partir de alimentos, si el resultado me da entre el 50 y el 75, ese paciente ya es candidato a recibir un suplemento oral, ¿sí? Ese es el momento en el cual digo, hay que indicar un suplemento oral. Y si come menos del 50%, tal vez ya acá con el equipo de salud tengamos que pensar específicamente en una colocación, tal vez de alguna sonda para, porque comer menos de la mitad, les puedo asegurar que cubrirlo solo con suplementos es una tarea difícil, ¿no? Por una cuestión de adherencia. Entonces, en los pacientes que comen menos del 50%, lo que establecen las guías es pensar ya en una nutrición enteral a través de una sonda como complemento. Entonces, para los suplementos nutricionales orales, estamos hablando de pacientes que comen, pero no alcanzan a cubrir el requerimiento y que están entre el 50 y el 75%. Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de indicar los suplementos nutricionales orales. Por un lado, las características propias del suplemento, ¿no? Sabor, olor, consistencia, el aspecto del producto, la composición de nutrientes, el costo, y por parte del paciente, bueno, la edad, cuál
cómo está su función gastrointestinal, ¿sí? Lo que hablábamos al inicio, cómo está la digestoabsorción y cuál es la enfermedad primaria. Lo fundamental acá de tener en cuenta estos aspectos tiene que ver, por un lado, de calidad, es decir, elegir un producto que aporte los nutrientes específicos que puedan ayudar en la recuperación de la enfermedad, ¿sí? Y por otro lado, conocer estos aspectos me permite elegir un suplemento que aporte la cantidad necesaria para cubrir los requerimientos de ese paciente. Entonces, cuando hablamos de suplementos nutricionales orales, hay mucha evidencia, ¿sí? Pero bueno, tal vez la evidencia la podemos pensar en relación al estado nutricional y el uso de suplementos orales, el uso de suplementos y los resultados clínicos, y si el uso de suplementos nutricionales orales es costo efectivo, ¿sí? Entonces, aquí vemos algunos de los trabajos que uno siempre toma de referencia, en donde el uso de suplementos nutricionales orales en esta revisión demostró ofrecer beneficios nutricionales funcionales y clínicos, tanto en entornos hospitalarios como extrahospitalarios, esto evidenciado por una reducción de la mortalidad, reducción de los índices de complicaciones en comparación con los tratamientos habituales, es decir, un enriquecimiento de alimentos y sin suplementos, ¿sí? También hubo una evidencia de un aumento de peso y capacidad funcional en pacientes hospitalizados. Esta última revisión, que es la más nuevita sobre el uso de suplementos nutricionales orales, demostró en el ámbito hospitalario un ahorro de costo y que este ahorro de costo tenía resultados significativamente mejores, ya que teníamos menos muertes, menos complicaciones, una estancia hospitalaria más corta, y obviamente eso también traducido en minimizar, digamos, el riesgo que tienen estos pacientes desnutridos de desarrollar úlceras por presión, y obviamente el ganar años de vida ajustado por calidad. En el ámbito de la comunidad, ¿sí? El uso de suplementos nutricionales orales mejoró calidad de vida, logró demostrar infecciones reducidas, reducción en complicaciones postoperatorias menores y caídas reducidas en alimentaciones funcionales, sobre todo en los adultos mayores. Por ende, estas revisiones realizadas tanto en el ámbito hospitalario como en la comunidad demostró que el uso de suplementos nutricionales orales beneficia a todo el sistema de salud, ¿sí? La mayor parte de los ahorros de costos se debieron a mejoras en la salud de los pacientes con mejores resultados, ¿sí? Como por ejemplo menor número de complicaciones y una menor mortalidad, ¿sí? Y obviamente también demostró que el uso de suplementos nutricionales orales para controlar la desnutrición puede producir un ahorro de costo promedio del 10%. ¿Sí? O sea que es un dato más que importante. También otros estudios sobre la eficacia digamos, si es costo efectivo indicar suplementos orales, estos han demostrado también en esta revisión de que previenen la aparición de malnutrición en pacientes que no cubren sus necesidades nutricionales, ¿sí? Ya sea con una dieta convencional o una dieta adaptada, específicamente en pacientes oncológicos y geriatría, hubo y se demostró reducción de complicaciones, estancia hospitalaria y mortalidad, y parecen ser costo efectivo en ciertos perfiles de pacientes, ¿sí? Adultos mayores malnutridos o en riesgo de desnutrición y en pacientes quirúrgicos hospitalizados. Como vemos acá específicamente esta revisión sobre el uso de suplementos nutricionales orales en pacientes adultos mayores de la comunidad, demostró una reducción de las tasas de reingresos hospitalarios y una reducción significativa de complicaciones y de mortalidad. Esta revisión también es muy importante porque muestra que el uso o el efecto que tiene el uso de suplementos nutricionales orales que sean concentrados o ricos en proteínas, es decir, hiperproteicos. Acá demostró en esta revisión sistemática que en adultos mayores el uso de suplementos nutricionales orales hiperproteicos demostró una reducción en las complicaciones, en las tasas de reingresos hospitalarios, una mejor fuerza de agarre, ¿sí? Un aumento en la ingesta de proteínas y energía y mejoras en el peso. Claro, como se están dando cuenta, hay mucha evidencia o muchos estudios en la población de mayor riesgo que tenemos, que son los adultos mayores, ¿sí? Entonces tenemos las guías de referencia, que son las guías ESPEN la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. En estas guías de geriatría marcan que
está recomendado con ciertos niveles y grados de evidencia el uso de suplementos nutricionales orales para adultos mayores en riesgo nutricional o que ya estén desnutridos, que puedan presentar una enfermedad crónica, que puedan estar hospitalizados y aún al alta hospitalaria, ¿sí? También dicen que cuando elijo suplementar nutricionalmente a un paciente adulto mayor, el piso, ¿sí? Es decir, la dosis mínima efectiva debería estar en 400 kilocalorías y 30 gramos de proteínas, y esto se debería continuar por al menos un mes, ¿sí? Esto es lo que dicen las guías ESPEN. También vemos que hay otros beneficios con el uso de suplementos nutricionales orales, sobre todo en ancianos malnutridos con patología digestiva. También en el segundo trabajo muestran que disminuyeron el hambre entre las comidas, pero aumentó la ingesta energética voluntaria. El consejo dietético junto con el uso de suplementos nutricionales orales parece ser más efectivos que si doy consejería nutricional de manera aislada. Parecen mejorar el estado nutricional y reducir la mortalidad y complicaciones en los adultos mayores malnutridos, hospitalizados. La evidencia actual no avala la suplementación de rutina. Esto es un punto importante. No todo paciente adulto mayor es candidato a recibir suplemento oral, solo si está en riesgo nutricional o ya con algún grado de desnutrición, porque ahí está la mayor evidencia y el beneficio en los resultados clínicos. Específicamente en algunas áreas como fractura de cadera, el aporte de suplementos en el perioperatorio en pacientes ancianos con fractura de cadera que van a ser sometidos a cirugía mejora el perfil de proteínas plasmáticas, y el alto aporte de proteínas son asociadas con menor número de complicaciones. En estas guías últimas que vimos, con un nivel de alto de recomendación, sugieren el uso de suplementos nutricionales orales en adultos mayores con fractura de cadera en el postoperatorio, con el fin de mejorar la ingesta dietética y reducir el riesgo de complicaciones, es decir, independientemente de su estado nutricional. Solo por el hecho de estar y haber pasado por una cirugía de fractura de cadera, sugieren utilizar un suplemento nutricional oral. Perdón. En oncología, bueno, algunos trabajos sobre el uso de omega 3 o el efecto de la suplementación oral o enteral con omega 3 proveniente del aceite de pescado. Se concluye que contribuye al mantenimiento del peso corporal y la calidad de vida, pero no la supervivencia. Las guías ESPEN, pero en este caso de oncología, sugieren el uso de suplementos con ácidos grasos omega 3 ya sea a partir del aceite de pescado, para estabilizar o mejorar el apetito, la masa corporal magra y el peso corporal. La Academia de Nutrición y Dietética sugiere la utilización de EPA. ¿EPA qué es? EPA es un derivado, es el eicosapentaenoico, es un ácido graso derivado del omega 3, derivado del aceite de pescado, que tiene una gran incidencia en la modulación de la respuesta inflamatoria. Por eso las guías que trabajan sobre oncología lo recomiendan, ¿sí? Y la guía española última de oncología sugiere el uso de aceite de pescado en pacientes con cáncer avanzado que estén recibiendo quimioterapia. Solo y a modo de también estar en consonancia con la realidad que se está viviendo, hubo, a raíz de esta pandemia que se está viviendo, a partir de marzo y abril de este año salieron muchas guías de recomendación para todo lo que tenga que ver con la intervención nutricional de los pacientes COVID que tal vez ingresan a la terapia intensiva. Entonces, como la charla de hoy era específicamente suplementos orales, les traje las recomendaciones sobre el uso de suplementos orales en pacientes COVID. Específicamente, es una alternativa y está en las guías de recomendación, una vez que el paciente fue evaluado nutricionalmente y después de haber fortificado, primero que pueda comer, punto 1. Segundo, después de haber fortificado esa alimentación, si con todo esto no llegó, las guías sugieren
el uso de suplementos orales para poder lograr aumentar la ingesta dietética y alcanzar los objetivos nutricionales recomendados. En pacientes COVID sugieren que los suplementos orales deben proporcionar al menos 400 kilocalorías y 30 gramos o más de proteínas por día, y se deben continuar por al menos un mes, ¿sí? Entonces el tratamiento nutricional debe comenzar de manera temprana, dentro de las primeras 24 o 48 horas, sobre todo en adultos mayores y aquellos pacientes con comorbilidades, hablamos de pacientes COVID. El tratamiento nutricional y los objetivos deben cumplirse de manera gradual, ¿sí? O sea, siempre vamos a empezar de a poquito. El uso de suplementos orales proporcionan alternativas que son energéticamente más densas a las comidas regulares y pueden enriquecerse específicamente para de alguna manera lograr cumplir los objetivos estimados para ese paciente. ¿Cómo optimizamos la ingesta oral a partir de los suplementos orales? Recordemos, el uso de suplementos no reemplaza y no sustituye los alimentos, es un complemento, ¿sí? Se debe alentar a la persona a que los consuma cuando tenga más ganas de hacerlo, esto es como una negociación, ¿no? Puede ser entre comidas, como una merienda, a primera hora de la mañana, antes de acostarse, como postre, ¿sí? Se pueden incorporar a preparaciones y a otros alimentos. Los suplementos orales aportan no solo energía y proteínas, sino recuerden que también tienen vitaminas y minerales. Son fórmulas que vienen a complementar una ingesta oral aportando todos los macro y micronutrientes, ¿sí? Tal vez siempre hay algunas dudas de si uso un suplemento oral el paciente va a comer menos. No, hay evidencia de que no reducen la ingesta de alimentos, ¿sí? Es una manera rentable de tratar la desnutrición, ¿sí? Específicamente todos estos beneficios que estuvimos hablando se evidencian cuando yo utilizo por lo menos entre 300 y 900 kilocalorías por al menos 2 o 3 meses. ¿Cómo selecciono? Porque en el mercado hay muchas opciones. Bueno, tenemos que conocer las opciones porque hay distintas presentaciones, líquidos, en polvo, semisólidos, como decíamos, más calóricos, menos calóricos, con proteínas o menos proteínas, con fibra, sin fibra. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es lo que está disponible, pero también que se adapte a las preferencias individuales de cada paciente, ¿sí? Entonces, a modo de guía podemos pensar que el uso de suplementos nutricionales orales de alto contenido proteico son adecuados para personas que puedan tener EPOC, ¿sí? Úlceras por presión, pacientes posoperatorios, algunos tipos de cáncer y personas adultos mayores que puedan cursar con fragilidad, sarcopenia. El uso de suplementos orales que contengan fibras son útiles para pacientes que tienen alteraciones gastrointestinales. Hay disponibles las versiones preespesadas o de consistencia semisólidas que son aptas para pacientes con disfagia o dificultad para tragar, y aquellos suplementos nutricionales orales de bajo volumen e hipercalóricos, es decir, concentrados en energía, pueden ayudar al cumplimiento y pueden ser mejor tolerados por aquellos pacientes que no puedan consumir o tengan restricción del consumo de volúmenes. Por ejemplo, algunos pacientes EPOC, algunos pacientes renales. ¿Cómo entonces tenemos en cuenta el tema de la adherencia, que es un tema difícil? Les puedo asegurar que es un tema bastante complejo con los pacientes, ¿sí? Bueno, pensar esta alternativa de aquellos suplementos nutricionales orales de menor volumen y que sean ricos en energía y que tengan densidad de nutrientes, parecen ser efectivos para mejorar la ingesta nutricional en adultos mayores en residencias. Fueron bien aceptados en algunos residentes de asilos de ancianos que tenían o presentaban deterioro funcional, ¿sí? Aquellos suplementos orales hipercalóricos logran el cumplimiento y la adherencia en diferentes entornos. Esto resulta en una mejor ingesta total. Y también hay una estrategia que es mucho también, yo siempre digo, de los nutricionistas o tal vez de los enfermeros, ¿no? O bueno, cualquier personal del equipo de salud que esté a cargo y que esté y acompañe y monitoree esa ingesta de los pacientes. Bueno, ¿cómo presentamos los productos, sí? La verdad es que este estudio muestra que cambiar la manera en la que se ofrece el suplemento oral mejoró de alguna manera el consumo del mismo, ¿sí? En este estudio lo que mostraban era que si el suplemento oral se servía en un vaso, ¿sí? En vez de añadirle
sorbete a la botellita, mejoraba la ingesta. ¿Sí? Es algo muy simple, pero que de alguna manera aseguraba y lograba la adherencia. Bien, para cerrar, los suplementos nutricionales... Perdón, un segundo, por favor. Hay una interferencia, si son tan amables. Se está perdiendo. Andrea, creo que está saliendo, se le fue el micrófono, se escucha la voz de un hombre también en el fondo. Por favor. Mil disculpas, Silvina, perdona, No, por favor. Estaban hablando no. y no se te escuchaba. Disculpa, por favor. No, por favor. Bueno, para cerrar entonces, algunos conceptos importantes. Los suplementos nutricionales orales representan una alternativa en el soporte nutricional en situaciones de riesgo nutricional. Han mostrado su eficacia en el tratamiento del enfermo desnutrido o en riesgo, y en el caso específicamente de los adultos mayores, mucha evidencia con disminución de mortalidad y complicaciones. En determinadas patologías, como vimos, o condiciones clínicas como cirugía, cáncer, fractura de cadera, se ha mostrado su eficacia en los resultados clínicos, su uso se ha mostrado costo efectivo, pero todavía también faltan muchos estudios como para poder arribar a nuevas recomendaciones basadas en evidencia. Bueno, después si quieren al final vamos a ver las preguntas, las pueden escribir en el chat. Ahí está mi mail por cualquier consulta. Bueno, esta primera parte hemos concluido. Ahora voy a dejar de compartir, así continuamos con la segunda parte de la charla. Muchísimas buenas gracias, noches. Sile. Hola, Lu. Perfecto. A ver, compartimos. Dale, y perdón, me quedo decirle antes, gracias por la presentación, gracias por el espacio. Así que bueno, Gracias, ahora voy a Lu. dar yo la siguiente parte. Muchísimas gracias, merecido. Ahí ven mi pantalla, ¿no? Sí, tenés que agrandarlo, por favor, si sos tan amable. Sí, un segundito. Los volúmenes. Bueno, ahí estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, yo voy a dar la parte de presentación de productos de nutrición enteral. Bueno, para arrancar queremos contarles que desde Fresenius contamos con un amplio portfolio de fórmulas enterales que se adaptan a cada necesidad nutricional que puedan tener los pacientes. Yo ahora les voy a comentar un poquito de las distintas líneas que tenemos. Bueno, justamente hablando de las necesidades de los pacientes, vamos a tener pacientes que precisen un suplemento por vía oral, como son estas botellitas y demás productos que pueden ver acá, que son suplementos nutricionales orales líquidos o en consistencia semisólida. Después va a haber fórmulas en polvo que se pueden utilizar tanto vía oral como por otra vía, que es la vía enteral. Y después vamos a tener pacientes que necesiten alimentarse por sonda u ostomía, que van a necesitar fórmulas líquidas en sistema cerrado, como las que pueden ver ahí. Bueno, y un dato también que queremos comentarles, que desde Fresenius estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, que busca reducir los desperdicios plásticos en nuestros envases. Bueno, para arrancar con los suplementos nutricionales orales, que son los primeros que les mencioné. Estos mismos se van a dividir en distintos grupos, digamos, tiene una clasificación. Se clasifican tanto en estándares, que dentro de los mismos puede haber suplementos normocalóricos, hipercalóricos hiperproteicos. Después vamos a tener suplementos específicos, que pueden ser para pacientes diabéticos, para pacientes oncológicos. Y por último, suplementos pediátricos. Bueno, dentro de lo que es la línea estándar, tenemos, por ejemplo, Fresudin Fibra, es un suplemento nutricionalmente completo, es normocalórico, esto quiere decir que tiene una caloría por mililitro, y normoproteico, y aporta además fibra de soja.
La latita, la presentación de 236, tiene 237 calorías, y este es un producto que se indica generalmente en pacientes con desnutrición o riesgo nutricional, con pérdida de apetito o con algún trastorno de la función intestinal. Luego tenemos Fresuin Plus, también es un suplemento parecido con este formato de latita de 236 mililitros, también nutricionalmente completo, pero este es hipercalórico, ya tiene un poco más de densidad calórica, y normoproteico. Ay, perdón, y la música de fondo, no sé si se interrumpió. Y este suplemento no aporta fibra. Tiene 350 calorías y se indica en pacientes con desnutrición o riesgo nutricional y pacientes con pérdida del apetito. Fresuin 2 kilocalorías drink, este es un suplemento que ya viene en formato de botellita de 200 mililitros. Es hipercalórico con una densidad mayor a la que les venía comentando, 2 kilocalorías por mililitros, hiperproteico, alto en vitamina D y no aporta fibra. Este suplemento se puede indicar en pacientes con desnutrición también o riesgo nutricional, pacientes con incremento de la necesidad calórica y proteica, pacientes con restricción de líquidos, que esto es algo que mencionó Silvina en su presentación, con el tema de menor aporte de volumen y mayor densidad de energía, y pacientes con pérdida del apetito, por supuesto. Viene también viene en sabor vainilla y sabor frutos del bosque. Luego tenemos al Fresuin 3.2 kilocal drink. Este es un suplemento quizás más pequeño, como pueden ver, tiene un volumen de 125 mililitros, bastante menos que los anteriores. Es una botellita que aporta 400 kilocalorías por botella, ¿sí? Es hipercalórico y además también es hiperproteico, tiene 20 gramos de proteínas, alto en vitamina D y no aporta fibra. ¿Qué es lo que más lo distingue? Es que es de bajo volumen. Y de vuelta, digamos, volviendo sobre esto que les comentaba recién, esto tiene una vital importancia en cuanto a aportar en poco volumen una densidad calórica considerable. Se indican pacientes mayores que puedan tener desnutrición o riesgo nutricional, sarcopenia, fragilidad, pacientes que puedan tener alguna secuela neurológica, pacientes oncológicos, pacientes con sus requerimientos aumentados, y esto que es importante, pacientes que puedan tener alguna restricción de líquidos o que les cueste adherirse al tratamiento, ¿sí? O sea que por ahí tomar un suplemento de 200 mililitros o más les resulte más engorroso o más difícil de sobrellevar. Bueno, con estos productos que les comentaba, con el Fresuin 2 kilocalorías drink, con el 3.2, logramos la mínima dosis efectiva que está basada en la evidencia científica, y justamente ambos tienen una combinación clave, que es 400 kilocalorías y 20 gramos de proteínas por porción, o sea, por envase. Esto es súper importante, ahí lo tenemos a Popeye, que es más gráfico imposible. Y justamente esto también es importante porque, con esto de que veníamos comentando sobre la adherencia al tratamiento, sobre la importancia del volumen de un suplemento, justamente en ambos casos se cumple esta situación, que es que el bajo volumen que tienen, pero la gran densidad calórica que aportan, contribuye a la aceptación del producto, a que el paciente tenga una buena adherencia con su tratamiento, y esto conlleva justamente al éxito de la terapia nutricional. Y bueno, el último de nuestros suplementos estándar, que es por ahí algo bastante distinto a lo que quizás uno conoce o acostumbra y de lo que les venía mencionando, es el Fresuin 2 kilocalorías creme. Este suplemento, como igual lo van a poder ver bien en la foto, también es nutricionalmente completo, es hipercalórico, hiperproteico, sin fibra, y lo que lo distingue es que es de consistencia semisólida, ¿sí? Y además es un pote de 125 gramos, que es un tamaño bastante pequeño. Vienen dos sabores, en vainilla y capuchino, y bueno, justamente al tener esta consistencia semisólida, esto lo hace específico para pacientes que pudieran tener algún trastorno de glutorio, alguna disfagia. Bueno, justamente ahora, ya que tocamos un poco el tema de los pacientes con COVID-19, justamente utilizan a veces este tipo o requieren algún tipo de consistencia que no sea líquida, sino más bien semisólida, debido a alguna secuela por la ventilación mecánica o por su internación. Luego también lo pueden utilizar pacientes con desnutrición o riesgo nutricional, pacientes con sus requerimientos aumentados, pacientes que tengan pérdida de apetito, y por supuesto como alternativa a los suplementos bebibles en formato líquido.
Bueno, entrando un poco ya en lo que es la línea de los suplementos específicos, tenemos Diven Drink, este suplemento hipercalórico también e hiperproteico con fibra. Es un suplemento específicamente para pacientes diabéticos, ¿sí? Tiene un perfil de hidratos modificados, alto contenido de aceites de cadena media, tiene aceite de pescado y bajo en sodio y colesterol, ¿sí? Viene también en la presentación de 200 mililitros la botellita, sabor vainilla y capuchino. Y bueno, como les comentaba anteriormente, lo pueden utilizar pacientes con tolerancia normal a la glucosa, resistencia a la insulina, entre otros. Suportan Drink. Este es otro de los productos de nuestra línea específica. Es un suplemento hipercalórico, hiperproteico, aporta fibra también, es alto en grasas y tiene TCM. Alto contenido de EPA y DHA. Esto también lo nombró Silvina en su presentación, proveniente del aceite de pescado, que esto es lo que también distingue mucho a este producto, que contiene este componente. Generalmente este producto Suportan se indica en pacientes que pueden estar con procesos inflamatorios debido a alguna patología crónica o aguda, como pueden ser los pacientes oncológicos. Es decir, este es un suplemento que sería el más específico o el más indicado para un paciente oncológico que se encuentra en tratamiento, por ejemplo. Y no sé si lo dije, pero vienen sabor capuchino y frutos tropicales. Como ven, tenemos una gran variedad de sabores. Bueno, y ya por último, entrando en lo que es la línea pediátrica, tenemos el producto Frevini Energy Drink, que viene en dos presentaciones. Viene Frevini Energy Drink, que es un suplemento hipercalórico y normoproteico sin fibra, que va a venir en sabor banana y frutilla. Y por otro lado tenemos el Frevini con fibra, que tiene las mismas características que el anterior, salvo esa diferencia, y los sabores que son vainilla y chocolate. La botellita también viene en presentación de 200 mililitros y se puede indicar a partir del año de edad, ¿sí? En pacientes, bueno, pediátricos justamente que también puedan presentar desnutrición o algún tipo de riesgo, incremento en sus necesidades y algún trastorno del tránsito intestinal en el caso de el que tiene fibra. Y acá, bueno, hay una aclaración importante que queremos hacer. Esto que dice renal, de diálisis, así como a modo de pregunta, en realidad lo que referimos con esto es que si bien es un producto de la línea pediátrica, muchas veces tenemos pacientes con alguna enfermedad renal crónica que se encuentran en una etapa avanzada, prediálisis justamente, que precisan suplementación oral que sea lo más baja en proteínas posible, ¿sí? Y hoy por hoy, digamos, por las características que tiene el Frevini, que solamente aporta 7,6 gramos por botella, sería un suplemento indicado para esta situación y podría utilizarse también en población adulta que tenga estas características. Bueno, adentrándonos ya por ahí en otra parte de nuestro portfolio, que son las fórmulas en polvo. Estas mismas se clasifican también en estándar, que tenemos 3 presentaciones distintas de polvos, y específicas, que es puntualmente nuestro polvo espesante Ticanici. Bueno, también se indican en pacientes con desnutrición, con riesgo nutricional que no puedan cubrir sus requerimientos, y como les comenté al principio, si bien nosotros lo consideramos dentro de lo que es la suplementación oral, también podrían utilizarse para nutrición enteral por sonda, ya que es un polvo reconstituible. Bueno, tenemos Fresuin polvo de 400 gramos, es una fórmula normocalórica y normoproteica sin fibra, para reconstituir, para consumir por vía oral o administrar por sonda, como les comentaba, y viene sabor vainilla. Dentro de lo que es una porción estándar, que sería un vaso de agua de 250 mililitros, por ejemplo, y la dosis que indica el producto, aportaría unas 250 kilocalorías. Luego, también de presentación de 400 gramos, tenemos Fresuin Fibra. Esta fórmula también en polvo es normocalórica y normoproteica, con la única salvedad que tiene aporte de fibra. También para reconstituir, consumir vía oral o por sonda, y aporta también el mismo valor calórico, ¿sí? La única diferencia es que, bueno, como con los demás productos les comentaba antes, podría usarse, por ejemplo, en un paciente con algún trastorno intestinal. Luego tenemos Fresuin Powder Fibra. Este producto en polvo viene en una presentación de 500 gramos, es un poco más grande que el anterior, normocalórica y normoproteica, también con el agregado de fibra, y este tiene la distinción que el tipo de fibra que tiene es inulina, ¿sí?
Inclusive también otra cosa que tiene es que depende cómo uno lo reconstituya, o sea, cuánta cantidad de polvo y de agua, se podría llegar a utilizar como un producto hipercalórico, que eso es una característica importante. Y por último, dentro del grupo de los polvos, como les comentaba, el de la línea específica es nuestro polvo espesante, Ticanici es el nombre, es un espesante instantáneo a base de almidón de maíz modificado y maltodextrina, y viene en una presentación de 225 gramos y su sabor es neutro. Estos polvos se utilizan generalmente para lo que es espesar un líquido, espesar una comida, para pacientes que por algún trastorno deglutirio como cervifagia necesitan sí o sí consumir estos alimentos o líquidos con este agregado del espesante. Y se puede utilizar para lograr distintas consistencias, ¿sí? Bueno, y solo para, digamos, nombrarles y darles un pantallazo de lo que son las líneas de nutrición enteral que vienen en este formato listo para colgar, Tube Fits. Tenemos también una clasificación importante dentro de lo que es la línea estándar. Tenemos listos para colgar normocalóricos, hiperproteicos e hipercalóricos. Después productos más específicos para diabéticos, para terapia intensiva, para pacientes con mala absorción y para pacientes oncológicos, y por último también para pacientes pediátricos. Acá solo para que los puedan ver un poquito mejor, también hacer esta distinción de lo que es las fórmulas estándar, que hay con y sin fibra, normocalóricos o hipercalóricos. Luego dentro de lo que son fórmulas especiales para pacientes diabéticos, Diven, para pacientes críticos tenemos Recomban y Fresubin Intensive, que es para el estadio inicial de un paciente crítico, para pacientes oncológicos Suportan, y para pacientes con mala absorción también contamos con productos. Y también me estaba olvidando, Frevini, que viene en su versión EasyVal, que es de pediatría. Hay una información importante, que esto está bueno tenerlo en cuenta tanto para uno como también para los pacientes, a veces que suelen hacer mucho estas consultas. Todos nuestros productos, ya sean los suplementos orales, los polvos o los listos para colgar, se deben conservar a temperatura ambiente y en un lugar seco. Esto lo aclaro puntualmente, por ejemplo, con el Fresubin Creme, que parece como un postrecito y a veces nos consultan si precisa cadena de frío, pero no es necesario. Se recomienda antes de su consumo colocarlos en la heladera, por lo menos 60 minutos antes de consumirlos, para que el sabor sea más intenso y más agradable. Agitarlos también antes de abrirlos, ya sea bebible o, bueno, en el caso del postrecito, quizás revolverlo justamente para que quede con una consistencia más homogénea. Y algo que es importante es que una vez abiertos, no hace falta desecharlos, pueden volver a guardarse siempre y cuando se guarden en la heladera y se consuman dentro de las 24 horas. Bueno, información importante, como dice acá, es una aclaración que queríamos hacer sobre nuestros productos. Varios de ellos cuentan con certificado local libre de gluten y el logo de ANMAT, el SINTAC, que son estos que pueden ver acá, tanto de la línea de los Tube Feeds como de los suplementos nutricionales orales. Luego tenemos dentro de esta línea de productos, tenemos también algunos que, si bien no tienen el certificado local, son libres de gluten igualmente, ¿sí? Y nosotros contamos con notas del corporativo, digamos, de Alemania, que aclaran que son seguros para su consumo en personas celíacas, por más que no tengan hoy en día la certificación local, ¿sí? Siguen siendo libres de gluten igualmente. Los que no consideramos como libres de gluten, por eso también lo ponemos así como aviso importante, son el producto Fresubin Plus y el Fresubin Fibra, las latitas de 236 mililitros, el Fresubin y Fresubin Fibra polvo en presentación de 400, y el Recomban, que es un producto listo para colgar. Bueno, por último les dejamos acá nuestros datos de contacto, figuran los míos y los de Cecilia, que ya les va a hablar ahora nuevamente. Tanto si es por algún contacto comercial, la tienen a Cecilia, que ahora igual ella les va a comentar, y dudas o consultas por cualquier cosa que referente a los productos que yo los pueda asesorar, tienen también mi mail y mi celular. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué pasó? Hola. Hola. Sí, ¿qué pasó? Bueno, ahí dejé de compartir, me parece, ¿no? Si querés.
Perdón, ¿querés dejar la diapo, Lu, de los contactos? Por si alguno quiere tomar nota, por alguna inquietud. Te pasó un poco. Dale. Vos, mientras te doy el pie, Ceci. Genial. Bueno, Lorena, ¿podés poner por favor el micrófono, anularlo? Ahí está. La dejo ahí un ratito por si alguno necesita tomar nota o claro sacar que una foto. sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, como les decía la licenciada Lucía Sánchez, ¿sí? Para cerrar este encuentro, les brindamos el contacto de ella junto con el mío. Cualquier duda, cualquier inquietud, no dejen de hacerlo. Y para que tengan presente, el portfolio de productos se encuentran disponibles en algunas droguerías, que está bueno que digan cuáles están, como Droguería Suizo, Global Med, Asopro Pharma y distribuidora Villaluro, ¿sí? Cualquier duda igual, si no llegan a encontrar X producto, me pueden contactar. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por estar acá presente. Y Silvia, te dejo el espacio, no sé si hay preguntas. Bueno, sí, en realidad lo que están todos nuestros colegas, lo que están expresando es que fue una disertación muy, muy clara. Hay una pregunta que dice así: Gabriela pregunta, buenas noches, ¿qué tipo de suplemento se puede aconsejar en pacientes hipotiroideos que requieren un aporte nutricional adicional? Silvina, no sé, Sí, ahí Lucía. vamos. Sí, ¿Quién? sí. A ver, no hay un suplemento nutricional oral completo, es decir, que aporte energía, proteínas y el resto de los macro y micronutrientes específico para tiroides. Esa sería la primera respuesta. Si el paciente es hipotiroideo, pero comparte una situación de riesgo nutricional y requiere algún tipo de suplemento nutricional oral, cualquier suplemento de la línea estándar, en realidad eso se tiene que consensuar con su médico de cabecera o nutricionista, pero cualquier suplemento oral estándar va a ser apto para ser utilizado, ¿sí? Pero el punto claro es que no hay uno específico para esa situación, digo, para la condición de tiroides. Sí, se hablan, es como que a veces se olvidan un poco del paciente hipotiroideo, pero bueno, es como que parece que se puede solucionar la cosa, ¿no? Es como Sí. que... En realidad acá más que hablar de suplemento es a lo mejor ver la manera en la que se toma el suplemento u otro suplemento que esté tomando para que no haya interacción con la medicación, pero no es que hay algo específico de nuestro tipo, digamos, hablando de los complementos completos, ¿no? De los suplementos completos, de Sí. vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, ¿sí? No hay algo específico. Sí, perfecto. Bueno, en realidad todos los dicen muchísimas gracias, muy clara la información, muchas gracias, muy clara, muchas gracias. Bueno, entonces esa era la única duda, evidentemente no hay dudas, se ha asimilado todo perfectamente. Gracias a todos por estar, gracias Silvina, Lucía, muchas gracias por haberte acercado a nosotros. Gracias chicos por estar como siempre con nosotros. Ceci, también, gracias por tu presencia y por el laboratorio que se ha presentado y esperemos que les vaya todo muy bien. Acá dice muy buena charla, saludos a todos y están agradeciendo y me están ayudando porque saben que estoy sola y se van yendo de a poquito. Y van cerrando. Gracias, Marcelito. Un beso gigante y los espero el martes que viene. María Noel dice excelente. Bueno, ahí están todas las felicitaciones. Lo pueden leer ahí al costado. Gracias a todos, chicos. Nos vemos el martes. Gracias Patricia por estar. El martes te quiero ver ahí plantificada como siempre.
Gracias. Bueno, Chao. un gusto, gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias, gracias. saludos.